Sí. Bueno, buenos días, feliz día de Santa Brígida. Hoy es 1 de febrero y la Asociación Irlandeses de Córdoba queremos homenajear a esta diosa pagana y santa cristiana. Para eso hemos invitado a John Healy y a Jenny Murphy para que nos hablen tanto de la diosa pagana como de la santa. Bueno, y yo mientras tanto les voy a ir mostrando cómo se hace la cruz de Santa Brígida, que según la leyenda, Santa Brígida la fue haciendo cuando estaba sentada junto al lecho de muerte de un jefe de una tribu irlandesa. Se dice que ella recogía los juncos del piso y con esos juncos que recogió, mientras lo consolaba al jefe, iba armando la cruz. Yo quiero mencionar otra cosa rápidamente, y es que la diferencia de los juncos que yo consigo en la Argentina y los que se consiguen en Irlanda. Por un lado, Irlanda está entrando en este momento en la primavera, o sea que los juncos están frescos y se cortan hoy o se cortaron ayer, 31 de enero. Yo lo que consigo son los juncos que se hacen, con los que se hacen las cortinas de juncos, y las tuve que poner la noche anterior en agua para que sean más maleables. Bueno, habiendo dicho esto, les cedo la palabra a John y a Jenny. Okay. Hola, buenos días. Bueno, feliz día de Santa Brígida para empezar. Jenny, ¿quieres presentarte entonces mientras tanto? Bueno, ¿cómo les va? Tere contó con qué material hace la cruz y yo no sé si se observa, hice una especie de mini altar celta pagano, no sé si lo pueden ver, pero no has mostrado una cruz entera, Tere, no la mostraste, la contaste, pero no mostraste el final. Ahí está, y no sé si se ve al fondo, yo tengo una cruz hecha por María Teresa y tengo otras cositas ahí al fondo en mi altar celta. Bueno, no sé, Mr. Healy, va a comenzar usted, hablo yo, como usted quiera. Bueno, si vos querés empezar con los orígenes, es verdad, es anterior al cristianismo. ¿Cómo no? Bueno, entonces yo voy a ver si puedo compartir pantalla, me van a permitir porque tengo unas imágenes mientras les voy contando algo. Ustedes me dirán si se ve. Se ve. Yo te tengo que habilitar, me parece. Para compartir pantalla. Sí, ahora te habilito. Yo sé que hay una función en Zoom. Ahí está. ¿Se ven las diapositivas o no? No, a ver. ¿El PowerPoint? No. Te voy a pasar, te voy a hacer... A ver, me dan un segundo. No, es como ya ahora podés, ya podés porque te hice anfitriona. O sea que ahora podés compartir pantalla. Pero tengo que dar la orden yo. ¿De compartir pantalla? Sí. Bien. Bueno. Me van a... Es como que... Es como... Acá está bien. Compartir pantalla. No practiqué antes. Esto, a ver, perdónenme, disculpen. Siempre es como el nervio de no saber cómo hacerlo. Ahí no se ve, ¿no? No. No. Mientras, Tere, vos andás mostrándole a la gente cómo haces la cruz. Exacto. Bueno, se toma un junco y se lo pone en posición horizontal y siempre manejándolo con la mano izquierda. Ahí empezaste a compartir pantalla, Jenny, así que te dejamos tranquila.
A ver, a ver si, no, si Ahora- pueden ver, ¿se ve Sí, la sí, perfectamente. ahí? Sí, Ok, perfecto. ¿se ve el logo? Todo. Bien, bueno. Bueno, en este viaje a tierras irlandesas, ¿no? Vamos a viajar un poco, siempre nos llevamos de viaje con la asociación a nuestro lugar favorito del otro lado del mundo, que es Irlanda. Bueno, dentro de la cultura celta, que son, a ver, no, los celtas no son los primeros habitantes irlandeses, hay habitantes previamente. Los celtas se instalan en Irlanda más o menos alrededor del 700-800, anterior a la era cristiana. Y yo voy a destacar que esta Santa Brígida tiene un antecedente en una festividad celta que se llama Imbolc. John, si hay una pronunciación incorrecta, tener la libertad de corregirme. Pero es una de las festividades, perdón, se cambió acá. Es una de las 4 festividades del calendario celta. Yo encontré esta imagen que se llama la rueda del año dentro de lo que es el paganismo y que está vinculado con los ciclos de la naturaleza, con los cambios de las estaciones. Entonces, en Irlanda, en la cultura celta, había una festividad que se llamaba Imbolc, que era el 1 de febrero, y que celebraba ya el fin del invierno, que la primavera estaba comenzando. Por eso los juncos frescos de los que hablaba María Teresa en Irlanda en septiembre, y tenía que ver etimológicamente también con la llegada de las nuevas ovejitas, ¿sí? Y con el periodo de lactancia. Hay ahí etimológicamente el significado, perdón, redondé. En irlandés significa en el ombligo, se refería a la gestación de las ovejas, es una de las etimologías, ¿no? Y otro se refiere a la leche de las ovejitas que nacen aproximadamente en esa época. Y después está vinculado también con una diosa pagana y que se festejaba también en esta fecha. Yo no voy a ahondar en Brígida desde el paganismo, sino que consideré conceptualmente esta festividad que estaba vinculada con los ciclos de la naturaleza, como un saber de las culturas paganas, donde lo que se subraya es eso, los ciclos de la naturaleza. Lo que sí, el comentario que les quería hacer tiene que ver con la identidad celta, o poner esta festividad de la cual John les va a hablar y les va a contar el desarrollo de la diosa, esta santa cristiana que es Brígida y celebrada, pero yo quería ponerlo en un marco histórico más grande a esta celebración, donde se une lo pagano, lo celta y lo cristiano, y que tenía que ver en este marco más general con la historia irlandesa, porque cuando Irlanda sabemos que tiene un proceso de muchas invasiones. Tenemos a los celtas en el año 700, que son fundamentales y con los que se van a identificar. Después, más tarde, en la era ya cristiana, en el siglo 800, invaden los vikingos. Después tenemos, hacia 1200, tenemos la invasión anglo-normanda, que es el comienzo de la dominación inglesa. Después tenemos elementos o la cultura protestante que se
empieza a instalar a mediados del siglo XVII. Entonces, con todo lo difícil que es la historia irlandesa, en algún punto, a fines del siglo XIX, los intelectuales, poetas, empezaron a preguntarse qué era ser irlandés después de todo esto. Y hay dos elementos, hay dos respuestas a eso posibles, o dos elementos que dan una respuesta posible a esa pregunta en ese momento de la historia de Irlanda. Una era ser católico y otra era ser celta, porque ahí empieza lo que se llama un Celtic Revival, que es la revalorización de toda la cultura hacia fines de a partir de 1870 y pico, 1880, y empieza a haber una revalorización consciente y sistemática, hasta institucional, entre comillas, de todo lo que es la cultura celta, desde los deportes, la música, el folclore. Empiezan a indagar y excavar en el folclore, etcétera, etcétera. Entonces, en mi pequeño aporte para la celebración, de alguna manera, es en un marco histórico más grande, porque esta festividad de Santa Brígida me parece que concentra estos dos elementos que en algún momento de la historia definieron lo que era ser irlandés, ser católico y ser celta. Le cedo la palabra a Mr. Healy. Bueno, muchas gracias, Jenny, por esa introducción. Interesante ubicarnos históricamente en las tradiciones. Agregaría entonces justamente el tema de todo lo que sabemos de los primeros siglos digamos, de los irlandeses y durante muchos años era una tradición oral, como en todas partes del mundo. No había escritos, muy pocos escritos, mejor dicho. Entonces, por eso la mezcla, la incertidumbre, y entraban también las leyendas, las historias, los cuentos, excuse me, acerca de las personalidades, porque era una tradición oral. Entonces, como toda tradición oral, se iban agregando cosas de acuerdo a los intereses del pueblo en ese momento. Segunda cosa también es importante aclarar, es que la iglesia temprana en Irlanda, ojo de que era cristiana, el término católico, que significa universal, se empezó a utilizar más después de las reformas, para distinguirse del protestantismo. Era la iglesia cristiana que llegó más o menos con San Patricio, y su contemporáneo era justamente Brígida. Brígida es conocida en Irlanda como Neve Bridge, también como Mary of the Gale o Muire na Niel. Ella es uno de los tres santos patronos de Irlanda, junto con San Patricio y San Columba o Columcille. Brígida era contemporánea de San Patricio. Inclusive está sepultada ella junto con San Patricio y San Columba en el condado de Downpatrick, hasta el día de hoy. Entonces, cuando hablamos de esta iglesia temprana, vamos a encontrar que había forzosamente mucha mezcla de cosas tradicionales irlandesas o celtas. Entre esas cosas, la importancia del desarrollo del año solar y otras tradiciones relacionadas con los árboles, con el agua, que vemos luego en la vida de Santa Brígida, precisamente. Una cosa interesante también recordar es que en los primeros siglos del cristianismo en Irlanda, de San Patricio durante unos siglos, recordamos la distancia física entre Irlanda y Roma. Y efectivamente, la iglesia cristiana en Irlanda tenía cierta autonomía y ciertas tradiciones que continuaban justamente a raíz de sus propias tradiciones
irlandeses y celtas. Por eso vemos ciertas cosas como la cruz celta con el sol en el medio. Es de Santa Brígida, que Santa Brígida nació de una madre esclava. La madre estaba, mejor dicho, tuvo su niña Brígida con un hombre que era un cacique o jefe irlandés en la zona de Leinster. Leinster es la parte oriental de la República de Irlanda. Interesante saber que Brígida, la madre de Brígida se llamaba Brochach, y era del linaje, según nos dicen los historiadores, de los O'Connor. Así que los O'Connor, recuerden que Brígida de alguna manera era de la familia O'Connor inicialmente. Digo, la madre de Brígida, que era esclava de un tal Dubhtach. Dubhtach era descendiente del famoso Conn de las 100 batallas, una historia que aprendimos nosotros en la escuela primaria, of the 100 battles. Y él era, Brochach era, Dubhtach era un jefe o que dije recién, bueno, un jefe irlandés de la zona de Leinster. Irlanda de aquella época dividida en pequeños reinos y peleaban entre ellos, como se sabe. La primera biografía, que podemos llamar biografía, que no es una biografía en términos modernos, nada que ver, pero la primera biografía de Brígida fue escrita unos 100 años después de su muerte por un tal Cogitosus, que era un monje en Kildare. La palabra Kildare es Kildara. La palabra Kil en gaélico significa iglesia. Se utiliza mucho también en Escocia. La palabra Kil escrito con K-I-L. El Kildara significa el Church of the Oak o la iglesia del roble. Otra vez mostrando la importancia de la naturaleza, los árboles, el agua, etcétera, en la vida de los celtas y de irlandeses tempranas. Brígida, ¿qué le pasó? Primero, también recordar que los santos, que desde aquella época, durante muchos siglos, no pasaron por el trámite actual y moderno que se hace actualmente para declarar un santo. Nada que ver. El santo era una persona reconocida por su pueblo, por su caridad, por su fe, por su entrega a sus hermanos, y fue popularmente declarada santo. Por eso, San Patricio, San Columcille, Santa Brígida, muchos otros después, inclusive nombres que conocemos poco, de los primeros irlandeses santos, fueron declarados santos por el pueblo. No era un trámite de la iglesia oficialmente. Disculpe. Bueno, Brígida de Kildare es uno, dije, de los santos patronos de Irlanda. Y la santa irlandesa es interesante, Brígida, es también reconocida por la iglesia anglicana y la iglesia ortodoxa del Oriente. Por eso es muy conocida Brígida también en Gales y en otros lugares de Europa. Inclusive, según la tradición, la cabeza de Brígida, porque la tumba de Brígida fue invadida y robada en la época de las invasiones vikingos, como todas las riquezas que hubo en esa época. Y la cabeza de Brígida aparentemente terminó justamente en un lugar que se llama Lumiar, en Portugal. Así que ahí está supuestamente la cabeza de Brígida. Bueno, como adolescente, el tema es de que Brígida, cuando vivía con su madre, esclava, Brígida también era esclava y trabajaba en los quehaceres de hogares. Su actitud caritativa fue muy reconocida, aún de chica, y solía entregar los bienes y posesiones de su madre a los pobres. Su padre
la recibió de vuelta, la tomó de vuelta a los 11 años. Y como esclava, lógicamente. Y ella continuaba con la costumbre de regalar las posesiones de su padre, que sí, él sí tenía posesiones de importancia. El pueblo y el padre mismo, al ver eso, decidió concederle la libertad. Y entonces Brígida empezó ya a ejercer su propia vida independiente. Por supuesto, como toda niña de aquella época, había muchos pretendientes y el padre intervenía, pero ella negaba a todos estos pretendientes porque los rechazó porque había hecho un voto de virginidad en ese tiempo. Así que negó y rechazó todo tipo de aproximación de algún varón. Los pobres, como digo, son obviamente muy presentes en el relato de Brígida y es muy interesante que la naturaleza también aparece, como por ejemplo el tema de la vaca. Y hay toda una historia que no vamos a entrar ahora porque sería largo, porque la vaca, el tema es simplemente de que al regalar la leche a los pobres, la vaca que ordeñaba nunca quedó sin leche. Entonces la tradición de que Brígida junto a la vaca, que aparece justamente en muchas representaciones pictóricas de la santa. Otra cosa interesante es que en algunas representaciones de la santa se vemos que ella tiene en la mano una bácula, que es signo de obispo. ¿Y cómo fue eso? Bueno, el tema es que Brígida y sus primeras discípulas y compañeras organizaron las primeras comunidades monásticas femeninas en Irlanda. Funda un monasterio de monjas y otro de monjes. E invitó un tal Conlet, que era un ermitaño en la zona, y él la ayudó en Kildare en la organización de los conventos. Y el monasterio fundado por Brígida es el primer monasterio doble de Europa, una novedad importante, es decir, agrupaba religiosas y religiosos, algo que posteriormente fue un poco aceptado, pero inicialmente fue así. Bueno, Conlet era el primer obispo de Kildare y durante siglos la ciudad fue gobernada, digo ciudad porque en esa época los monasterios eran centros de población y centros de enseñanza y aprendizaje. No había escuelas como conocemos hoy en día. Así que la vida cultural se desarrollaba alrededor de los monasterios, como tenemos en varios lugares de Irlanda, en las ruinas. Perdón, John, Conlet, discúlpame. sí. Discúlpame, yo como una alumna interesada en lo que vos estás contando, yo no sé si te puedo hacer una pequeña pregunta con esto que vos acabas de decir. Esto que Brígida organiza en ese siglo un monasterio y que es el primero europeo, es algo para subrayar para mí, pensándolo primero que era una mujer en esas épocas organizando eso, y yo no sé si es parte también dentro de la cultura celta, que en la sociedad celta las mujeres y los hombres tenían los derechos, había más igualdad de derecho. Era un condimento especial de los celtas. ¿Coincidís que a lo mejor tiene que ver un poco con eso, esa libertad de Brígida, la Brígida histórica para organizar eso? Bueno, yo no sé, a mí se me ocurrió pensarlo así, no sé qué considerás vos, si tiene que ver con ese sustrato libertario que yo subrayo de los celtas. ¿Puedo comentar algo? John, en esa época estaban vigentes las leyes Brehon, o sea que la mujer tenía muchos derechos que después los fue perdiendo. Efectivamente. Por eso no sorprende que mujeres tuvieran un lugar, en algunos casos, de mucha importancia social y religiosa en este caso. Brígida no fundó el primer convento en Europa, el primer convento de Irlanda. Mixto.
Y mixto. Mixto, era el Y era primer mixto. mixto de Europa, eso sí, pero no el primer convento de mujeres en Europa. Ya existían, pocas, pero existían algo. Pero ella sí, el primer convento en Irlanda y de hecho el primer monasterio mixto. Ese sí fue el primero de Europa. Y como dice Jenny, es otro tema para otro momento, la importancia de la mujer en esa costumbre celtas y la vida y las leyes celtas que existía durante esa época y continuó durante varios siglos. Después entramos en otra historia hasta el día de hoy en relación a la mujer, en la sociedad y en la iglesia misma. Bueno, simplemente mencionar que, como dijo Jenny, el nombre Brígida estaba ya previamente asociada con una diosa celta. Inclusive algunos escritores o historiadores modernos sugieren que Brígida pudo haber sido la druidesa principal en el santuario de la diosa. Justamente después de su conversión lo transformó en un monasterio cristiano, ese santuario. Y ese santuario justamente estaba debajo de un árbol roble, en esa zona de Kildare, donde ella fundó el primer monasterio. Lo que pasó, por supuesto, que los celtas irlandeses fueron preservando sus tradiciones durante muchos siglos y con el cristianismo se iban cambiando, pero siempre conservando algunos elementos, como sabemos por la cruz celta y otros elementos que todavía existen en la iglesia en Irlanda. La importancia, digamos, del ciclo solar, etc. Entonces, ¿qué pasó? Los dioses celtas iban reduciéndose en importancia al rango de los fairies y de los duendes con el tiempo, al ir imponiéndose las tradiciones cristianas. Y así que muchos elementos de la religión tradicional de los celtas sí sobrevivieron por cientos de años después de que el cristianismo fue establecido. Para ir terminando, hay muchos lugares en Irlanda asociados con el nombre de Brígida. Y en particular hay muchos manantiales asociados con ella. Se llaman los St. Bridget's Wells, que se encuentran en varios lugares. Uno muy importante, justamente cerca de Kildare, actual ciudad de Kildare. Y eso no solamente en Irlanda, también se encuentran en Gran Bretaña, estos lugares. Y estas vertientes a menudo eran sitios de veneración en las tradiciones druidas y asociados a un árbol sagrado en particular. Y también el nombre es asociado con muchos pueblos y localidades en Irlanda. Se calculan por lo menos 40 localidades con varias vertientes o lugares sagrados asociados con Brígida en Irlanda. Para terminar, el nombre Bridget, Brígida, es muy común en Irlanda. En mi propia familia, mi abuela paterna era Bridget. Mi madre era Bridget, conocida como Bridgie o Brigid en la familia. Y mi tía, una tía actual que vive, ahora está por cumplir 99 años, también era Bridget y es conocida en la familia como Bridie. Todas esas formas del nombre, Bridgie, Brigid, Bridie, son todas formas del nombre Bridget. Por eso es un nombre muy común entre las mujeres en Irlanda. Significado del nombre Bridget aparentemente es poder, fuerza, vigor o virtud. Y otro significado alternativo del nombre sería exaltado o elevado. Interesante cuando hablamos de una mujer, ¿no? En esas tradiciones. Finalmente, la cruz de Santa Brígida, que nos va a mostrar en este momento, Jenny, ¿no? María Teresa, está asociada con la creencia que esta cruz mantiene lejos de todo mal, del fuego y del hambre a las casas
de las casas donde está colgada o exhibida. Por eso es tan común en Irlanda tenerla exhibida en la casa. Gracias, Tere y Jenny. Bueno, gracias Jenny, No. gracias John por tan interesantes aportes. Yo quería comentar que cuando yo estuve en Irlanda viviendo, hice el camino de Santa Brígida. Así como hay un camino de Santiago, se está revalorizando, como decía Jenny, este camino que empieza donde nació Bridget, que es en Falkirk, y termina en el convento de Kildare, pero en realidad yo hice una parte nomás. Pasamos por uno de los manantiales y un río donde se dice que Santa Brígida curaba los animales, los ponía en el agua y curaba. Pasamos por ese río, fue sumamente interesante. Bueno, ese era el comentario que quería hacer sobre mi experiencia con Santa Brígida. Y por supuesto que ese camino se hace en el mes de junio, finales de junio, principios de julio, mientras que la cruz se hace el 1 de febrero, hoy. Bueno, ¿alguien quiere aportar algo más? Simplemente recordar que el lugar que vos mencionaste, donde nació Brígida, es cerca de Dundalk. Es cerca de Dundalk, cierto. Un pueblo en el condado de Louth, y Dundalk es precisamente la ciudad principal previa al cruzar a Irlanda la frontera, Irlanda del Norte, exactamente. Es cerca de la frontera con Irlanda del Norte, nada más. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Viajamos a Irlanda. Sí, viajamos a Irlanda, conocimos más detalles de Brígida la Santa y Brígida la diosa celta, recordamos algunas cosas que ya sabíamos y hemos aprendido muchísimo también. Así que bueno, mil gracias a ustedes dos y será hasta el próximo evento. Muchas gracias. Bueno, adiós a todos. Adiós.